¿Has oído hablar del Boeing CST-100 Starliner? Sí, este nombre no puede ser tan conocido como otros íconos de la aviación. El CST-100 Starliner representa un emocionante capítulo en la exploración espacial y el transporte de astronautas hacia la Estación Espacial Internacional. Este innovador vehículo espacial desarrollado por Boeing en colaboración con la NASA está destinado a revolucionar la forma en la que los astronautas viajan al espacio. Bienvenidos a un nuevo video donde exploraremos en detalle el Boeing CST-100 Starliner, sus características, su historia y su importancia en la exploración espacial. ¿Estás listo para comenzar? Esta nave reutilizable fue diseñada por Boeing en colaboración con Bigelow Aerospace para el programa CCDEP de la NASA. Su misión principal sería la de transportar tripulación a la Estación Espacial Internacional, a estaciones espaciales privadas, como la Commercial Space Station propuesta de Bigelow Aerospace. El programa de tripulación comercial de la NASA, CCDEP por sus siglas en inglés, es un esfuerzo conjunto con las empresas Boeing y SpaceX para transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional utilizando sus respectivas cápsulas, el CST-100 Starliner y la Dragon 2. Este programa marca un hito importante al ser los primeros vuelos orbitales tripulados operados por empresas privadas. Anteriormente, la NASA dependía del programa Soyuz de la Roscosmos para enviar astronautas al espacio tras la retirada del transbordador espacial en 2011. En la primera fase de su programa de tripulación comercial, la NASA le otorgó a la empresa Boeing $18 millones para el desarrollo preliminar de la nave. En la segunda fase de Boeing, se adjudicó $93 millones para el desarrollo adicional. El 3 de agosto del 2012, la NASA anunció la adjudicación de $460 millones a Boeing para continuar trabajando en el CST-100 Starliner. Pero volvamos a esta particular nave. ¿Cuáles son sus características? El CST-100 Starliner es extremadamente similar a la nave espacial Orion, que está siendo construida para la NASA por Lockheed Martin. La cápsula tiene un diámetro de 4,56 metros, es ligeramente mayor al módulo de mando Apolo y más pequeña que la cápsula Orión. Está diseñada para ser capaz de transportar hasta 7 personas y poder permanecer en órbita hasta 7 meses. La estructura de la CST-100 Starliner no utiliza soldaduras y es reutilizable hasta 10 veces, con un tiempo de reciclaje de 6 meses. Cada vuelo utiliza un nuevo módulo de servicio que proporciona capacidad de propulsión y generación de energía para la nave espacial, incluyendo el acceso a internet inalámbrico y tecnología de tabletas para la interfaz de tripulación. Será compatible con múltiples vehículos de lanzamiento, incluyendo el Atlas V y el Delta IV. El vehículo de lanzamiento inicial será el Atlas V. La prueba de vuelo orbital de Boeing fue la primera misión orbital del Boeing CST-100 Starliner. Este vuelo, sin tripulación, vería el lanzamiento de Starliner, su complemento a la Estación Espacial Internacional y su regreso a tierra firme en los Estados Unidos. Su lanzamiento se realizó el 20 de diciembre del 2019, esperando arribar a la Estación Espacial tras un viaje de 26 horas. La nave llevaba un maniquí de pruebas y alrededor de 270 kilogramos de carga, consistente en alimentos, ropa y equipos para el monitoreo de radiación. Tras un lanzamiento sin inconvenientes y luego de separarse la nave Starliner del cohete Atlas V, NASA informó que la nave no estaba en su órbita deseada. Un problema en el reloj de eventos de la misión forzó a la nave a quemar más propelentes de lo planificado, forzando a Boeing y a NASA a abortar el encuentro con la estación, planificando su retorno a la Tierra para el domingo 22 de diciembre del mismo año. La segunda prueba de vuelo orbital de Boeing fue una repetición del primer vuelo de prueba orbital no tripulado, utilizando la nave espacial Starliner. Fue lanzada el 19 de mayo del 2022 y tuvo una duración de 6 días. La Starliner se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional el 21 de mayo del 2022. Permaneció allí durante 4 días antes de desacoplarse y aterrizar en el campo de prueba de misiles de Arenas Blancas, el 25 de mayo del 2022. La cápsula transportó aproximadamente 245 kilogramos de suministros y equipo de prueba, para simular futuras misiones con astronautas y su carga a bordo, entre ellos principalmente alimentos y algunos componentes pequeños para caminantes espaciales.
Boeing modificó el diseño del sistema de acoplamiento del Starliner antes del segundo vuelo de prueba, agregando una cubierta de reentrada con bisagras debajo del cono de la nariz desechable para proporcionar la protección adicional durante el descenso de la cápsula a través de la atmósfera. El Boeing Starliner 1, también conocido como misión de post-certificación 1, está planeado para ser la primera misión operativa tripulada de la nave espacial Boeing CST-100 Starliner con destino a la Estación Espacial Internacional, como parte del programa de tripulación comercial. Está programado para ser lanzado no antes de principios del 2025, debido a retrasos con las misiones anteriores. Esta misión tendrá a bordo 4 astronautas. El 30 de septiembre del 2022, Scott Tingle fue designado como comandante y Michael Fink como piloto. Los 2 restantes son 2 tripulantes que aún no han sido anunciados por la NASA. Se espera que esta misión sea el último vuelo de prueba antes de que Boeing CST-100 Starliner entre en servicio operativo. El 25 de octubre del 2021, la empresa Blue Origin, Boeing y Sierra Space publicaron su plan para una estación comercial espacial. La estación, denominada como Orbital Reef, está concebida como un parque empresarial de uso mixto. Boeing fue anunciado como socio y la nave espacial CST-100 Starliner, junto con el Dream Chaser de Sierra Nevada Corporation, fue elegida como una de las naves espaciales comerciales para transportar tripulaciones comerciales hacia y desde la estación espacial, con fines de turismo espacial. El CST-100 Starliner representa un emocionante capítulo en la exploración espacial y el transporte de astronautas a la Estación Espacial Internacional y posiblemente a futuras estaciones espaciales privadas. A través del programa de tripulación comercial de la NASA, este vehículo espacial se ha convertido en un símbolo de la colaboración entre el sector público y privado en la exploración del espacio, allanando el camino para la expansión de la presencia humana en el cosmos. La posibilidad de utilizar el CST-100 Starliner en el turismo espacial es una perspectiva emocionante. Poco a poco, se están delineando un futuro en el que las naves como el Starliner tengan un papel importante en el transporte de tripulaciones comerciales hacia y desde estaciones espaciales con fines turísticos. Esta visión que sugiere, en un futuro y no muy lejano, los ciudadanos comunes podrían tener la oportunidad de experimentar el espacio en un entorno comercial. En conclusión, el CST-100 Starliner representa un logro significativo en la exploración espacial y la colaboración humana. Su diseño innovador, enfoque en la reutilización y papel en el programa de tripulación comercial de la NASA abren la puerta a un futuro emocionante en el que el acceso al espacio es más accesible y sostenible para todos. Es importante subrayar el potencial de la exploración espacial para convertirse en una experiencia al alcance de un número cada vez mayor de personas, lo que podría revolucionar en nuestra relación con el espacio y nuestro entendimiento del cosmos. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que te haya gustado y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima.